Mi nombre es Angélica Navarro Sol y voy a explicar el tema de factores ambientales. Existen factores que afectan el crecimiento microbiano. Para empezar, debemos entender que también existen distintos microorganismos y que cada uno de ellos viven en ambientes diferentes y que estos ambientes pueden llegar a afectar su crecimiento. Estos factores se dividen en factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos son las características físico-químicas de un alimento y en estos encontramos a los nutrientes, al pH, al agua, al oxígeno disponible y a otros factores. Y los factores extrínsecos son las condiciones de almacenamiento o y las condiciones ambientales de un alimento. Y en estos encontramos a la temperatura, a la humedad relativa y al oxígeno en la atmósfera y también a otros factores, aunque también existen los factores implícitos, que estos son las características de los microorganismos. Al conocer estos factores, se pueden manipular y de esta manera se obtienen productos con mayor tiempo de vida y de una alta calidad. Los nutrientes son compuestos químicos que contienen los alimentos y que aportan a las células todo lo que necesitan para vivir. Están las proteínas, que la cantidad va a determinar el tipo de microorganismos que crecen. Las vitaminas, aminoácidos, etcétera, va a permitir el crecimiento de microorganismos más exigentes. Entre los microorganismos tenemos, por ejemplo, a los hongos, que son de los menos exigentes, le siguen las levaduras y las bacterias. El pH también es un factor intrínseco y el cual es la medida de acidez de alimentos o productos y tiene una escala que puede ser del 1 al 14. Del 1 al 6 podemos encontrar alimentos ácidos como el limón. El 7 corresponde al neutro y se encuentra el agua. Y del 8 al 14, que son las alcalinas y básicas, y los productos que podemos encontrar son los detergentes. El agua disponible, la disponibilidad de agua en un alimento determina qué microorganismos pueden crecer y deteriorarlo. Debe existir una menor cantidad de agua para aumentar el tiempo de vida del alimento, aunque los mohos y levaduras pueden llegar a crecer en ambientes con menor cantidad de agua. Es otro factor intrínseco y la presencia de oxígeno influye en el tipo de microorganismos que crece en el alimento y además la velocidad en la que se multiplicará. Aunque al poner a hervir un alimento se pierde el oxígeno, pero si se pica el alimento, en especial la carne, puede llegar a aumentar la concentración de oxígeno. Otros factores intrínsecos está la presencia de estructuras biológicas, como puede ser, por ejemplo, la cáscara de algunas frutas, el cascarón del huevo y la piel de algunas carnes. Esto hace que se dificulte la entrada de algunos microorganismos en los alimentos, pero esto no llega a funcionar cuando ciertos alimentos sufren algún daño en transporte. Otro factor son las sustancias presentes en alimentos, que por ejemplo se está la lisina que se encuentra en el ajo. Esta también ayuda a la conservación de la carne. También otra sustancia es la lisocima que está en la clara de huevo y la leptoferrina que se encuentra en la leche. Entre los factores extrínsecos está la temperatura, que es un factor muy importante en el crecimiento de microorganismos. La temperatura determina el desarrollo de ciertos microorganismos, por lo tanto existe una clasificación. Entre las temperaturas de 40 y 65 grados Celsius crecen los microorganismos termófilos. Los mesófilos crecen entre 20 grados Celsius y 40 grados Celsius. Los psicrófilos
de 15 grados Celsius o menos, y los psicotróficos de 0 grados Celsius y 7 grados Celsius, aunque su temperatura óptima ideal para crecer es de 20 y 30 grados Celsius. Si se exponen a los microorganismos a una temperatura baja o alta, van a crecer lentamente, pero si es por encima de la temperatura máxima o debajo de la mínima, el crecimiento se detiene, pero los microorganismos no mueren. Y si las temperaturas son elevadas, se destruyen a muchos microorganismos, mientras que en las temperaturas bajas, como la técnica de la congelación, hace que los microorganismos se inoculen o se inactiven, pero que al descongelarse pueden volver a activarse. La humedad relativa alta favorece el crecimiento microbiano, tiene relación con el agua disponible. Si se utiliza la técnica de deshidratación, se debe almacenar al alimento en un ambiente con una baja humedad relativa, porque de lo contrario aumentará el riesgo del crecimiento de microorganismos. Oxígeno de la atmósfera. Existen distintos microorganismos que pueden llegar a vivir con oxígeno y esos se llaman aerobios, y otros que no pueden vivir con oxígeno y se llaman anaerobios. El saber esto ha permitido utilizar técnicas como embalajes con atmósfera modificada, atmósfera controlada o envasado al vacío, y esto ayuda a que aumente el tiempo de vida del alimento y que se retrase el crecimiento de microorganismos. Existen otros factores extrínsecos que son los que igual no se pueden controlar, o el llamado efecto barrera o Hurley concept, en donde se combinan varios factores. Tenemos el ejemplo de la imagen, que hay ciertos microorganismos que no pueden llegar a vivir con un cierto pH, pero o que pueden llegar a vivir con cierto pH, pero no con cierta temperatura, y por lo tanto pueden llegar a morir la mayoría de los microorganismos. Y con esto terminaría mi presentación. Gracias.